Génesis 1, 26 al 29. Con una me bendiga cuando lo tengan. Génesis 1, 26 al 29. Creo que ok. Bueno, mis hermanos, tenemos Génesis entonces 1, 26 al 29. ¿Estamos? Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti para darte toda gloria, honor, alabanza y adoración, Señor. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres poderoso, Señor. Nosotros barro, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor, queremos acercarnos hasta el trono de tu gracia para rogarte, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre este lugar y haya palabra edificante en nuestras vidas y podamos crecer en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Nútrenos de tu palabra, llénanos de tu gracia. Señor, satúranos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse los que están de pie? Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, mis hermanos, pues hemos estado analizando el tema de las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos con respecto a ciertos temas? Ya vimos la Trinidad, ya vimos Dios, ya vimos algunos temas. Hoy nos toca ver, hermanos, lo que tiene que ver con el hombre, su caída y su redención. ¿Estamos? Son doctrinas fundamentales que necesitamos conocer para saber qué es lo que creemos. A veces nos preguntan, bueno, ¿y usted por qué es cristiano? Y a veces nos quedamos pensando en muchas cosas, pero muchas veces no hay una respuesta clara. Entonces sí necesitamos saber qué es lo que creemos y por qué creemos lo que creemos. ¿Está bien? La Biblia enseña con claridad, hermanos, la doctrina de la creación especial. ¿Qué entendemos por creación especial? ¿Para usted qué es una creación especial? ¿El ser humano es una creación especial? ¿Algo más? Ok. Diferente a lo que creó, o sea, algo especial. Ok. Por creación especial, hermanos, entendemos que Dios hizo a cada criatura según su especie. Eso es la creación especial. ¿Sí? Que Dios hizo todas las cosas, cada criatura según su especie. Cada criatura según su especie. ¿Sí? Creó las diversas especies y luego las dejó que se desarrollaran y progresaran de acuerdo a las leyes de su especie o de su ser. Por ejemplo, un elefante africano no es igual a un africano de la India, por ejemplo.
hay diferencias. Por ejemplo, uno tiene las orejas más grandes que el otro, el tamaño de unos es más alto uno que otro. El mamut, por ejemplo, tenía pelo que el elefante actual no tiene. Entonces, sin embargo, todos ellos pertenecen a la misma especie. Nosotros en la casa tenemos perros, tenemos gatos, algunos tienen ratones, otros tienen hámster. ¿Sí? O sea, te hablan de mascotas, hermano. Luego está por otro lado. Te hablan de mascotas. ¿Sí? Algunos tienen los cuyos y otros tienen peces. Y, bueno, todos los que tenemos perros, a lo mejor nuestros perros no son iguales a los que otros tienen. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una perrita que no sabemos de qué raza sea en realidad, pero la tenemos en la casa. ¿Sí? Hay quienes tienen el pitbull, y unos tienen el pitbull blue, y otros el pitbull no sé qué, y hay un montón de pitbulls de diferentes razas, pero todos son perros. Y si usted toma un pitbull de una raza y toma un doberman, los dos son perros. ¿Sí? Si usted cruza un pitbull con un doberman, aparte de la tranquila que se van a dar, puede ser que tengan cachorros, y si tienen cachorros, los cachorros van a seguir siendo perros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios creó las especies y luego dejó que se desarrollaran y progresaran de acuerdo a las leyes de su propia especie o ser. ¿Sí me explico? Por eso es que, hermanos, existen diferentes clases de animales, pero todas bajo la misma especie. Clases me refiero más bien a razas, ¿sí? De animales, pero todas bajo las mismas especies, dependiendo de qué especie sean. La distinción existe, hermanos, entre el hombre y las criaturas inferiores, o la diferencia que existe, mejor dicho, iba a poner una sílaba. La distinción que existe entre el hombre y las criaturas inferiores queda insinuada en la declaración de Dios que dice: creó Dios al hombre a su imagen. Entonces hay diferencia entre el hombre y los animales, ¿sí? Para la ciencia el ser humano también es un animal. Bueno, sí hay algunos que parecen, pero lo cierto es, hermanos, que hay una distinción entre Dios, que creó al hombre a su imagen, ¿sí? Perdón, entre el hombre que fue creado a la imagen de Dios y el resto de la creación, ¿sí? Contrario a la doctrina de la creación especial, figura una teoría. ¿Usted sabe cuál es la teoría? Contrario a la doctrina de la creación especial, hay una teoría que figura por todas partes, es conocida, incluso se enseña en las escuelas: la evolución. ¿Sí? Esta teoría nos enseña que todas las formas de vida nacieron de una forma y que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores. Es decir, todo comenzó con una célula. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde vino esa célula? Según esa teoría, de una célula surgió un caracol, por decir algo, que se convirtió en pez, el pez se convirtió en reptil, el reptil se convirtió en un pájaro, y pasando rápidamente por toda la cadena de la evolución, esa ave, ese pájaro, se convirtió en un mono, y ese mono se convirtió en un ser humano. Obviamente para poder soportar esta teoría, pues se requieren miles de millones de años, ¿sí? No es algo que podamos nosotros ver. O sea, olvídese que a usted le toca ver a un perro convertirse en un pájaro, porque requiere de miles de millones de años para que ese perro se convierta en un pájaro, ¿sí? Así funciona la teoría de la evolución. La teoría se explica como sigue, hermanos, para que sepan ustedes un poquito cómo se explica la teoría de la evolución. Cierto día, en el pasado muy distante, ¿sí? Aparecieron la materia y la energía. ¿De dónde aparecieron la ciencia y la teoría de la materia y la energía? ¿De dónde apareció la materia? ¿De dónde apareció la energía? La ciencia
no sabe la fecha y no sabe cómo comenzó, no lo explica, ¿sí? Dentro de la materia y la energía apareció una célula viva. ¿En qué momento apareció la célula? ¿Quién sabe? La ciencia no lo puede explicar, ¿sí? No hay manera de llegar a esas distancias en la historia, en el tiempo, para definir en qué momento se creó la materia, en qué momento llegó la energía y en qué momento esa energía y esa materia se combinaron para crear la primera célula viva. O sea, no hay manera de saberlo. Pero en el pasado muy distante sucedió. Eso es lo que dice la teoría de la evolución, ¿sí? Nadie sabe cómo apareció la célula, nadie sabe dónde apareció esa célula, pero apareció. En esta célula había lo que se conoce como la chispa de vida, ¿sí? La chispa de vida. Los que vieron los Transformers más o menos saben de qué se trataba esto de la chispa de vida. En esta célula original nació toda la vida, de esa sola célula. ¿Ustedes saben de qué tamaño es una célula? ¿Han visto qué tan altas son las jirafas? Pues de esa célula nació toda la vida. De ahí salieron las jirafas, de ahí salieron las ballenas, de ahí salieron los elefantes, de ahí salimos usted y yo. De esa primera célula con chispa de vida, según esta teoría, obviamente, ¿sí? Esta célula produjo, de esa sola célula se produjo lo vegetal, lo animal, las piedras, todo lo que usted puede ver, los árboles, todo salió de esa sola célula. ¿Cómo estuvo? Vaya usted a saber, la ciencia no sabe, pero la ciencia dice que así sucedieron las cosas, ¿sí? Este desarrollo fue controlado, según la teoría de la evolución, por leyes inherentes o intrínsecas dentro de la misma célula. Inherentes o intrínsecas quiere decir que estaban pegadas a ella y que eran muy íntimas en la célula. O sea, es algo que no se puede saber, ¿sí? Ok. Esta evolución llevó hasta lo que hoy conocemos como el ser humano y las criaturas que hoy podemos ver. Este desarrollo o estas leyes en relación con el medio ambiente explican las varias especies que han existido y existen aún, incluso el hombre. De manera entonces que, de acuerdo a esta teoría, repito, de acuerdo a esta teoría, se ha producido un progreso gradual y continuo en las formas inferiores de vida hasta las superiores, hasta que se llegó al hombre. Y eso es la teoría de la evolución. Ahora, cuando decimos que Dios hizo todos los seres según su especie, no afirmamos que Dios los hizo incapaces de desarrollarse en diversas razas. Uno de los problemas que tiene la evolución es para entender el arca de Noé, por ejemplo. La Biblia nos dice que Noé metió 2 de cada especie, no 2 de cada raza. Ahora sí son un montón, ¿sí? Ahora sí son un montón. Sin embargo, lo que tenemos que tener, hermanos, es que Dios se maneja por especies. Dios crea especies y las especies forman las diferentes razas. Solo queremos manifestar, hermanos, que Dios hizo las especies distintas y separadas y colocó una barrera intermedia entre especie y especie. De manera que, por ejemplo, un caballo no podría desarrollarse de tal manera que llegara a ser una cebra. Un caballo no podría desarrollarse al grado de llegar a ser un burro. ¿Estoy explicando? Hay una barrera intermedia, ¿sí? Que no puede un animal transformarse en otro, ni un ser humano puede transformarse en otra criatura, aunque vamos a ver un poquito más adelante que puede llegar a ser transformado en hijo de Dios, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no tiene nada que ver con la evolución, ¿sí? Es lo que vamos a ver, sí, de hecho. Por ejemplo, el caballo y el asno, el caballo y el burro, ¿sí? Son especies distintas. Parece que es lo mismo, pero no es igual, ¿sí? Ahora sí que aquí no entra lo de los simios, ¿verdad? Que lo mismo pero más barato. No. Aquí hay una distinción, hay una barrera
que impide que una especie se pueda propagar a través de la unión de dos especies distintas. Por ejemplo, las mulas, los machos, son estériles, que es el resultado de la cruza entre un burro y un caballo. Son especies distintas. Y sí, pueden tener hijos o crías, ¿verdad?, entre el caballo y el burro, pero solamente esa cría va a existir, a menos de que se sigan cruzando burros y caballos para seguir existiendo mulas. Pero en el momento en el que se deje de hacer esa mezcla, esa combinación entre burro y caballo, la especie de la mula se termina. ¿Por qué? Porque son estériles. O sea, las mulas no se reproducen. Las mulas no se reproducen. Hay una situación genética. O sea, los genes, fíjense bien, los genes son cosas que Dios puso en cada ser vivo, en cada árbol, cada piedra, cada ser humano. Todo tiene su genética, todo, hasta las piedras. Entonces, los genes son capaces de aprender. Y cada gen puede guardar una cantidad que usted no tiene idea de datos, miles y miles y miles y miles de terabytes de datos que caben en un gen. El gen es capaz de aprender. Y cuando nace esa mula, ese macho, los genes de ese animal inmediatamente lo clasifican como un error genético. Por eso los genes no permiten que esa mula o que ese macho se pueda reproducir, porque saben que es un error genético. ¿Sí me explico? Por eso es que el caballo y el burro no pueden formar una nueva especie, y esa especie continuar con vida y propagarse como tal, por sí misma. ¿Sí? Entonces, esto demuestra, hermanos, que la evolución está contradicha por la biología. ¿Sí? Por la biología. Esta verdad contradice la teoría de la evolución. Dice, pues demuestra en forma evidente que Dios ha colocado una barrera que impide que una especie se transforme en otra. Quiero ver unos comentarios que hacen unos abogados con respecto a la evolución. Son abogados, no son científicos, pero quiero que escuchen estas teorías, ¿verdad? Estos argumentos. El señor Nathan G. Moore, escribió recientemente lo que podría calificarse como un examen de la teoría de la evolución hecha por un abogado. Y él dice, después de un examen detallado de los hechos, llegó a la conclusión siguiente: la teoría de la evolución no explica ni contribuye tampoco a explicar el origen del hombre, ni ayuda a demostrar que se desarrolló de forma inferior alguna aún físicamente. O sea, la teoría de la evolución no nos dice cómo fue que el hombre llegó a ser hombre después de haber sido un mono. No nos lo explica. ¿Sí? Ahora, habrá quienes digan, no, es que falta el eslabón perdido en la cadena evolutiva. En cuanto se encuentre ese eslabón, se va a comprobar la teoría de la evolución. Bueno, la teoría de la evolución no explica eso, ¿sí? Ni siquiera sugiere de qué manera el mono llegó a ser hombre. Simplemente llegó a ser hombre y punto. Pero no nos dice cómo. ¿Cuál fue el proceso evolutivo? ¿Cuál fue el proceso que siguió? Ahora, hay algo interesante, hermano. ¿Sabe usted que el mono, que se parece más al ser humano en cuanto a sus actitudes, bueno, cada uno tiene ciertas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el chimpancé es tan inteligente que puede fabricar herramientas para comer. Por ejemplo, usa piedras para romper nueces, usa varas para sacar insectos de los árboles, se juntan en grupos para cazar, porque cazan también, comen changuitos. Pero si usted ve los gorilas, se va a dar cuenta de que hay muchas similitudes entre el trato de los gorilas con sus hijos y los seres humanos. Estábamos viendo un video de una mujer que está en un zoológico con un bebé y está presumiéndole el bebé a una hembra gorila. Y de repente la hembra sale corriendo y va a traer a su chamaquito también. Y viene y se lo presume a la mamá humana. Y están ahí las dos mamás con sus dos criaturas. Y se ve algo hermoso, algo precioso, ¿sí? Sin embargo,
Cuando usted necesita un trasplante de intestino, ¿de qué animal cree que le ponen el intestino cuando se trata de un animal? Del puerco. Del puerco. O sea, resultó ser más compatible el intestino del cerdo para el ser humano que el del chango. Y también están haciendo los estudios de los riñones. Y también se estaban haciendo los estudios de los riñones del cerdo. O sea que ya no nada más es para comer, también es para... Imagínense. A curar, a completar. O sea, fíjense que interesante es esto, hermanos, porque se supone que si algún animal debiera de ser 100% compatible con el ser humano, debieran ser los monos, y no es así, ¿sí? Entonces, otro abogado, el doctor Felipe Mauro, hace el resumen siguiente y presenta esta evidencia presentada por los patrocinadores de la evolución. Este hombre lo traslada a un juicio legal, porque es un abogado, ¿sí? Y él dice, imaginémonos en el tribunal a un abogado, un litigante, sobre quien recae la responsabilidad de presentar las pruebas. O sea, yo soy el que estoy acusando a fulano y yo tengo que presentar pruebas que lo acusen, ¿sí? O al revés, lo estoy defendiendo y tengo que presentar pruebas que lo defiendan. Ok. Pero, aunque todos mis alegatos son verídicos, o sea, yo estoy diciendo la verdad, yo soy el abogado y estoy diciendo la verdad, lo que yo estoy diciendo así es la verdad pura. Y quiero que se dé un veredicto a mi favor porque lo que yo estoy diciendo es la verdad. Pero, pues todas las pruebas que tengo que presentar, pues, hay otro detalle. El otro abogado está presentando todas las pruebas en mi contra, o en contra de mi defendido. O en contra de mi defendido. O sea, él está presentando, las huellas en el arma son las huellas del acusado. La ropa manchada es el acusado. El que se peleó con él es el acusado. Las cámaras grabaron al acusado cuando estaba apuñalando o disparándole. Todo está en contra. Pero yo digo que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Pero el problema es que el caudal de pruebas que yo pudiera presentar, que existieron en el pasado, los eslabones perdidos y otras, se destruyeron y no hay rastro de esas pruebas. Pero lo que yo digo es la verdad, solo que no tengo pruebas. Si esas pruebas se pudieran presentar, estarían a mi favor. Entonces, por esa razón, yo exijo que se me dé un veredicto a mi favor. Esa es la situación en la que se encuentra la evolución. No hay una sola prueba que avale la evolución. Y sin embargo, hay muchas pruebas que avalan la teoría de la creación. Pero los evolucionistas exigen que se crea en la evolución, aunque no haya una sola prueba. Esa es la situación de la evolución. No hay pruebas. Hubo un hombre, Mendel. Este hombre, Mendel, se le conoce como el padre de la biología. Y él hizo experimentos con chícharos. Y usted dirá, bueno, pues son chícharos. Pues sí, pero son pruebas. Charles Darwin, él hizo observaciones, pero no hizo pruebas. Observó diferentes tipos de pájaros, especialmente en las Galápagos. Observó diferentes aves, unos volaban, otros no volaban, pero eran la misma ave. Y ellos esas observaciones que se dan, que se llama adaptación natural. Unas aves vuelan y otras no. ¿Por qué? Las que vuelan porque está en su naturaleza volar. Las que no vuelan porque viven en unos ¿cómo se llaman esos? Acantilados. Y si se pusieran a volar, el aire que hacen esos acantilados las estrella contra las peñas, por eso no vuelan. Pero son adaptaciones. Hay unos peces que viven en las profundidades del mar, que tienen unas escamas que les cubren los ojos, para que, como hay mucha oscuridad, a veces rozan por las piedras y obviamente se hieren los ojos,
y la sangre atrae a los depredadores y se los comen. Estos peces desarrollaron una costra que les cubre los ojos, y cuando pegan con las piedras no les pasa nada porque esa escama les cubre los ojos, pero no ven. Las aves que no vuelan perdieron una capacidad, o sea, no fue para mejora, perdieron una capacidad. Los peces que traen esa costra no ven, perdieron una capacidad. ¿Sí me ustedes entender? La evolución apunta a que todo fue para mejorar, a que todo va en mejora. Pero sin embargo, las pruebas que están, pues, están en contra de esa teoría también. Ahora, el Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, a fin de vincular el hombre con Dios. Tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza a fin de glorificarla para un destino celestial. ¿Qué dice Juan 1:12? A todos los que le reciben, Dios, o sea, a todos los que reciben a Jesús, Dios les da el poder de convertirse en hijos de Dios. Pero esto no tiene que ver con una evolución, hermanos. Esto tiene que ver con Dios descendiendo a la tierra, ¿sí? Y aquellos que comparten su vida divina se convierten en miembros de la familia de Dios, se convierten en parte o en miembros de una nueva raza, si así le quiere llamar, más elevada, hasta llegar a ser hijos de Dios, ¿sí? Esta nueva raza, conocida como el nuevo hombre, según Efesios 2:15, vino mediante el descenso de lo divino a lo humano. No vino por una evolución del ser humano. O sea, el ser humano, por mucho que se desarrolle, por mucho que avance, por mucho conocimiento que logre llegar a tener, nunca podrá ser divino. Nunca. Nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo, glorificado, pero no es por la evolución, sino por la obra de Dios en nuestras vidas, que nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. Pero no es por evolución. ¿Me expliqué? Es porque Dios bajó a la tierra, llevó nuestras culpas sobre el madero, tomó nuestra naturaleza para glorificarla y darnos esa condición de hijos de Dios, ¿sí? Entonces, para aquellos hechos participantes de la naturaleza divina, según 2 de Pedro 1:4, a ver si alguien lo tiene por ahí. ¿Qué dicen? 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, entonces ahí vemos, hermanos, cómo el Señor nos hace participantes de una nueva naturaleza, de la naturaleza divina. Esto no es por evolución, sino por las promesas de Dios hechas a nosotros. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Hasta aquí? Ok, entonces Juan el apóstol dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios. 1 de Juan 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Esto no es evolución, repito. Esto no es evolución. Esto es una transformación hecha por Dios para nuestras vidas. No es evolución. No es que aquella sola célula se dividió en sabrá Dios cuántas partes y sabrá Dios en qué momento y sabrá Dios de dónde salió. No. Aquí hay una certeza, hermanos. La evolución nos deja con más dudas que las respuestas que nos da. Hay una pregunta bien sencilla: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. ¿Y de dónde vino la gallina? De la creación, lo que Dios creó. Lo que Dios hizo los animales, las plantas. No hizo los huevos, no hizo la semilla. Qué interesante, ¿verdad?
Y fíjense una cosa, la hierba es igual. Produzca la tierra hierba verde y árbol que dé y dé. Eso es interesante, hermanos. Porque muchas veces a mí me tocaba, ¿y qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No, pues que el huevo. ¿Y que dónde salió el huevo? Pues de la gallina. ¿Y dónde agarraste el gallo? Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, cómo la ciencia o la pseudociencia, porque es ciencia verdadera, pues no da una respuesta para la teoría de la evolución. De hecho, el director del Museo Británico, obviamente en Inglaterra, en la sección del museo dedicada a la naturaleza, hay un área ahí donde está enfocado en la evolución, y este hombre dijo que no había en todo el museo una sola prueba que avalara la teoría de la evolución, y él era el director del Museo Británico. Ok, entonces vemos el origen. El origen del hombre está en Dios, y el origen de toda la creación es Dios. Él es el principio de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios creó todo a partir de ahí. ¿Estamos? A partir de su voluntad, de su palabra. Ok. Una vez que el hombre fue creado, fue puesto en el huerto del Edén, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre fue engañado. El hombre fue engañado. Ahorita hay mucha gente que niega la existencia de Dios y ponen como base para sus alegatos, para sus argumentos, y dicen, es que si Dios existiera, no habría tanta maldad en la tierra, no habría tanto crimen, no habría tanta muerte, no habría esto, no habría aquello. El problema es que no responden a una pregunta: ¿y dónde tienes a Dios en tu vida? ¿Dónde dejaste a Dios? El problema de la maldad del hombre no radica, escuche, no radica en Dios. El problema de la maldad del hombre radica en la naturaleza caída, pecaminosa, que el ser humano heredó de Adán y Eva cuando ellos fueron engañados. El alma y el pecado, hermanos, tienen una relación muy estrecha, ¿sí? El alma vive su vida natural por medio de lo que, por falta de término más adecuado, vamos a llamar instintos. ¿Sí? Estos instintos son la fuerza motriz de nuestra personalidad, son lo que nos mueve, son lo que nos dice qué rumbos debemos de tomar, o lo que le dice a nuestra alma, las cosas que necesita, y nuestra alma toma las decisiones de saber qué rumbo toma. ¿Sí? Pero Dios puso esos instintos en el hombre, y lo vamos a ver ahorita, a fin de capacitarlo para una existencia en esta tierra, para su existencia en esta tierra. De la misma manera que nos ha dotado de facultades espirituales para que podamos gozar de la existencia celestial. ¿Sí? Estos instintos, hermanos, los llamamos así porque son estímulos naturales implantados dentro de cada criatura para capacitarla para hacer instintivamente lo que es necesario para el origen y la preservación de la vida. Por ejemplo, ¿por qué nadan los peces? Por su instinto. En la naturaleza del pez está en nadar, en su instinto está en nadar. ¿Sí? ¿Por qué ladran los perros? Está en su naturaleza. Usted no va a ver a un perro maullando o a un gato ladrando, porque no está en su naturaleza, no es parte de su genética, ¿me explico? No es parte de su naturaleza. Entonces, el doctor Lender Kaiser dice lo siguiente: si el niño recién nacido no tuviera ciertos instintos al comenzar su vida, no podría sobrevivir, ni con el mejor cuidado médico o paterno. Si el niño no tuviera el instinto de que cuando lo agarran en los brazos busque el pecho de su madre, eso lo hace por instinto, ¿sí o no? Y por instinto los niños lloran, así se comunican. Y hay quienes dicen que los bebés tienen cierta forma de llorar dependiendo de la situación en la que estén.
Hay un llanto que es de que la mamá no identifica, tiene hambre. Y luego empieza a llorar otra vez y ya se hizo, ya se ensució. Y empieza a llorar otra vez y dice, algo lo asustó. Aprendemos a distinguir el llanto de nuestros propios hijos. ¿Sí o no? Sabemos cuando están llorando y cuando están haciendo un berrinche. Y eso está en sus instintos. Instintivamente lo hacen. ¿Sí? Si el niño recién nacido no tuviera el instinto de acercarse a su mamá, pues se moriría de hambre. Si el niño no tuviera el instinto de llorar cuando se lastima, no lloraría cuando le dan la nalgadita cuando nace. El coscorrón va de repente. Pero cuando le dan la nalgada llora. ¿Por qué llora? Porque está en su instinto y eso hace que el niño empiece a respirar, a jalar aire. Por eso los nalguean, no crean que es por abusones. Para que el niño pueda respirar, para que el niño empiece en automático a jalar aire, por instinto. Ahora, ¿cuáles son los 5 instintos más importantes que el hombre tiene? Vamos a ver, primero, el instinto de conservación. Nos advierte del peligro y nos capacita para cuidarnos y protegernos. Muchos les dicen miedo. Pero ese miedo es el instinto de nuestra conservación que tenemos, que nos dice, no, si brinco de aquí me va a romper una patrulla. Si brinco de aquí me va a romper una pierna, me voy a romper un brazo, me voy a partir la cabeza, qué sé yo. ¿Me explico? Hay un cierto temor y cuando vamos creciendo ese temor aumenta. Dice la palabra de Dios, llegarán los años, ¿verdad?, en los que tendrán miedo de lo que es alto, para bajar un escalón. Ya no subimos y bajamos como quinceañeros, ¿verdad? Algunos. Ahí de repente me da temor que el hermano Dani viene y se trepa corriendo hasta acá hasta arriba. El día de la junta vino una pastora a la cual aprecio mucho en la iglesia con ellos, me bauticé. Y batalló para subir ahí y me decía, ay, ¿cómo llegué a hacer para bajar? No se puede, hermano, y hasta rodando, bájale yo. Pero el asunto es que ya vamos bajando, ¿sí? Y nos da ese temor. ¿Por qué? Porque hay un instinto de conservación que nos dice, hey, protégete, cuídate. ¿Sí? El instinto de adquisición que nos lleva a adquirir aquello que nos es necesario para suplir nuestras necesidades naturales. Por ejemplo, cuando usted va caminando y de repente le pega una piedra con el dedo gordo, dice, ya necesito zapatos. O dice, qué bueno que no se haya puesto dar los nuevos. Pero los padres hubieran puesto. Nos da frío y ¿qué hacemos? Una chamarrita, un abrigo. ¿Sí? Buscamos aquello que nos ayude para nuestra subsistencia. Ese es el instinto de adquisición. Tercero, el instinto del hambre y de la sed que nos estimula a buscar alimentos y satisfacer el hambre natural. ¿Sabe usted que la sed, cuando nos da sed, es una llamada de atención de nuestro cuerpo que nos está diciendo que está deshidratado? O sea, cuando usted le da sed es porque su cuerpo ya le está diciendo que hay una deshidratación, que necesita hidratarse. Eso es la sed. Entonces tenemos ese instinto. Cuando empiezan las tripas dentro de nuestro estómago, ahí, quiere decir que ya traemos hambre y necesitamos darle alimento al cuerpo. Dicen que un día hubo una junta entre todas las partes del cuerpo, se juntaron, pero no invitaron al estómago. Se juntó la cabeza, los ojos, las piernas, las manos, se juntaron. Y al estómago no lo invitaron a la junta. Dije, no, ya estoy cansado del estómago, dijo la boca. Todo lo que me quiere, tengo que masticarle todo para que se lo coma. Y las manos dijeron, no, ¿tú qué? Pues nosotros se lo tenemos que llevar, si no, no lo come. Y dijeron las piernas, ¿y nosotros qué? ¿Lo cargamos todo el tiempo? Y dijo la cabeza, dijo el cerebro, dijo, no, hijo, pues vamos a hacerlo tan fácil. No le dé nada. No le dé nada a los pocos días. Empezó el cerebro, hicieron otra junta y ahí sí quitaron el cereal al estómago. Y dijo el cerebro, ay, ¿cómo me duele la cabeza? Me duele, tengo dolor por todas partes de mí. Y dijeron las manos, pues nosotros no tenemos fuerza para agarrar nada, no podemos sostener nada. Y dijo las piernas, nosotros no podemos caminar. Y dijo el estómago, pues todo tan fácil, échenle.
den para yo repartirles a todos. Ese es el instinto, hermanos, de hambre y la sed. Necesitamos energía y esa energía la tomamos a través de nuestros alimentos. Por eso buscamos comer, ¿sí? Y beber el agua. Cuarto, el instinto de reproducción sexual, por lo que se perpetúa la raza. Este instinto, hermanos, se está perdiendo, fíjese. Hoy los jóvenes ya no se quieren casar. Y si se casan, ya no quieren tener hijos. Y luego se quieren casar hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren acabar con la raza? ¿Quieren acabar con la raza? Y luego empiezan con un movimiento que le llaman feminista, en el que todos los hombres somos unos perversos, somos unos corrompidos, somos unos estos, somos unos otros, y no servimos para nada. Pero aún así quieren perpetrar la raza. Alguien dijo alguna vez que se acaben los hombres, y luego le dijeron, bueno, y si se acaban los hombres, ¿de dónde vas a sacar más mujeres? Este instinto, hermanos, se está perdiendo, la verdad. Y qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos. Dios puso ese instinto en nosotros. Vamos a verlo ahorita, ¿sí? Ahora, quinto, el último instinto, hermanos, es el de dominación, que conduce a desplegar ese espíritu de iniciativa, de trabajo, de lucha que tenemos. Quiero un carro, pues me pongo a trabajar y junto para el carro. Quiero tener una casa, pues me pongo a trabajar y junto para comprar un terreno, junto para construirlo. Voy y me embarco con Infonavit, pero hago algo por tener aquello que quiero. ¿Sí? Ese es el instinto de dominio, de dominación. ¿Sí? Ok. ¿Cómo confirma esos instintos la obra de Dios en la creación del ser humano? ¿Se puede? ¿Se puede confirmar que Dios puso estos instintos en el ser humano? ¿Cómo? ¿En la palabra dónde? En el Génesis, cuando fuimos creados. ¿Sí? Vamos a ver qué es el Génesis 2:17 y me dicen qué instinto es el que tenemos ahí. El cual lo puse todo revolcado porque no me digan, ay, es este, no, puse revolcado. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, ¿qué instinto está puesto ahí? Observación. ¿Cuál? ¿Por? Por miedo. Te están diciendo que vas a morir, pero no conoces la muerte y no sabes lo que es. Así es. El instinto de conservación está implicado en la prohibición y advertencia que dice, mas del fruto que está en medio del huerto, en el centro del huerto, no comerás de él, porque no muráis. ¿Sí? Ok. 2:8. ¿Cuál es el instinto que está ahí? Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Sí? ¿Cuál sería? Es la decisión. ¿Por? Porque el Jehová Dios le entregó el huerto para que lo plantara. ¿Y el hombre lo recibió? Cuando el hombre lo recibe, ahí tenemos la adquisición. ¿Sí? Ok. ¿Qué otro? Génesis 1:29. Esa manera viene bien filosa, ¿eh? Estudié. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hoy hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Este es el instinto del hambre y de la sed. Del hambre y sed. Muy bien. Pensé que no, todavía más hacen. 1:27-28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál sería? El instinto de reproducción sexual. De reproducción sexual. Y el último, 1:28. Los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicar.
el mismo. Y enseñará sobre los peces del mar. ¿Cuál sería el quinto? Sí, dominación. Dominio. ¿En dónde lo encontramos ese? No, el dominio, ahí no hay Señorear en los peces. señorear, llenar la tierra y sojuzgarla, o sea, gobiernala, ¿sí? Y señorea, gobierno, eso es dominio, ¿sí? Ok, el hombre fue creado bueno y justo, porque Dios es bueno y justo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que compartimos ciertos atributos que Dios quiso compartir con nosotros. No somos eternos en el sentido como lo es Dios. Cuando nosotros muramos en este cuerpo, nuestra alma sigue viva, ahí hay eternidad, ¿sí? Hay eternidad en el hombre, pero no en retrospectiva. Es decir, nosotros no estábamos antes de la creación del mundo. Fuimos creados con la capacidad de ser eternos, ¿sí? Pues ahí entra la semejanza, ¿sí? No quiere decir, hermanos, que Dios es un ser humano como nosotros. Cuando dice a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Jesús tomó nuestra semejanza para poderse manifestar a nosotros, ¿sí? Pero en realidad Dios es espíritu. ¿Qué forma tiene un espíritu? Entonces podemos decir que de manera natural no tiene un cuerpo, es espíritu. Pero Jesús tomó un cuerpo, ¿sí? Dice el salmista, me preparaste cuerpo. O sea, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, ¿sí? Ahora, el ser humano por su propia voluntad, repito, el ser humano por su propia voluntad cayó en desobediencia, cayó en transgresión delante de Dios, incurriendo así no solamente en la muerte física, sino también la espiritual, que es la separación de Dios, ¿sí? La palabra muerte viene de un vocablo thanatos, que significa separación, separar, apartar, ¿sí? Entonces Dios impuso una ley en calidad de guía para regular las facultades del hombre. El entendimiento del hombre con respecto a esta ley lo produjo la conciencia. Dios puso conciencia en el hombre, o sea, el hombre sabe cuando se equivoca, el hombre sabe cuando está bien. Hay una vocecita interna que nos dice, ¿sí?, cuando estamos bien y cuando estamos mal. Ahora, esto, hermanos, en el creyente va aunado a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye a través de la conciencia, ¿sí? El hombre, en lo natural, tiene una conciencia también. Por eso, cuando va una persona por la calle y se encuentra de repente una cartera tirada, por eso primero voltea para todos lados a ver si no lo ven y luego la levanta. Por la conciencia, ¿sí? Hay un montón de videos en internet de gente que hace bromas, que tiran la cartera, ¿verdad? Y voltean para todos lados, o se van detrás de la persona que lo tiró, se van volteando a ver si no lo sé, recogen aquello y se embolsan. Hay por ahí una broma que hacen con un celular, por ejemplo, que da toques. Y levantan el celular y pero el punto al que los quiero llevar es a este. ¿Por qué no le hablan a la persona? Nomás lo ven y luego ya levantan la cosa. ¿Por qué? Por la conciencia. Porque su conciencia les está diciendo lo que estás pensando hacer está mal. ¿Sí lo explico? En el caso del cristiano, todavía aparte de la conciencia está el Espíritu Santo que nos dice, hey, estás mal. Cuando el hombre escuchó la ley, tenía una conciencia instruida, y cuando desobedeció a Dios, sufrió los efectos de su desobediencia. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo acusaba. ¿Se acuerdan? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo? Por la conciencia. El Espíritu Santo no lo estaba redarguyendo, pero su conciencia lo estaba acusando. Ahora escuchen esto, hermanos. La conciencia puede ser usada por el Espíritu Santo para redarguirnos y puede ser usada por Satanás para acusarnos.
Y hay una diferencia entre una y otra. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cómo puedo yo saber que estoy siendo acusado por Satanás en mi conciencia o que estoy siendo redarguido por el Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Porque uno se mueve a pedir perdón y el otro se mueve a esconder. Uno te va a hacer que te escondas. Tuve miedo y me escondí. ¿Quién lo acusó? Obviamente su conciencia, pero ¿quién usó esa conciencia para acusarlo? Satanás. Pecaste, desobedeciste, estás desnudo. Por eso se escondió. Pero cuando es el Espíritu de Dios el que viene y trabaja con nuestra conciencia y nos hace sentir mal, entonces decimos: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra El ti. Espíritu Santo nos convence del pecado. Exactamente. Y la conciencia es un conocimiento del bien Y del mal. Ajá. Y la conciencia es usada tanto por uno como por el otro para llevarnos o a la condenación o a los pies de Cristo. Por eso nosotros necesitamos saber quién está tratando con nosotros. ¿Qué es lo que me está motivando a hacer ese pensamiento que tengo? Hijo, la regué. ¿Qué hago? Ahí es donde sabemos quién es el que está trabajando con nosotros. No, pues me voy a esconder, voy a ocultar esto. No, cuidado, ese es Satanás. ¿Sí lo explico? Pero cuando es el Espíritu Santo, nos va a decir: equivocaste. Y entonces vamos a venir a los pies de Jesús y decir: Señor, perdóname. ¿Estamos aquí? Bueno, me caigo por... El entendimiento del hombre, repito, con respecto a esta ley lo da la conciencia, que decía la hermana Pati, que nos comentaba. Cuando el hombre escuchó la ley, tenía una conciencia instruida. Cuando desobedeció a Dios, sufrió los efectos de una conciencia que le acusaba. Pregunto: ¿a qué nos referimos con conciencia instruida? ¿Qué es eso? como avergüenza. Repito, cuando el hombre escuchó la ley, tenía una conciencia instruida. Conocimiento. Ajá. Conocimiento, lo que yo conozco. Ajá. Conciencia instruida. Sí, cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto, le dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal, ojo, instrucción, no comerás de él, para que no mueras. Esa es la instrucción. La conciencia estaba instruida. Cuando usted le dice al niño: no hagas esto, y el niño lo hace, su conciencia fue instruida. Hubo una instrucción. Por eso dice la palabra: estas palabras que yo te mando hoy, las... ¿A quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y la repetirás cuando vayas por el camino, y al acostarte y al levantarte. Habla de instrucción. Entonces, yo no puedo castigar a mi hijo o a mi hija porque no barrió bien cuando no le he enseñado a hacerlo. Porque no lavo bien los trastes cuando no me he tomado el tiempo de decirle: haz esto así. Mira, así se barre, así se trapea, así se tiende la cama, así esto, así aquello. A veces es pesado, ¿verdad? Porque queremos que el niño aprenda al nivel de un adulto. ¿No es cierto? ¿Qué? A ver, hijo, vamos a ver, por sílabas. Escribe: pelota. ¿Qué dice? Pollo. ¿Cuánto es 2 más 2? 22. Tenemos que ser pacientes en la instrucción, pero sí tenemos que entender una cosa. Cuando nuestra conciencia ha sido instruida
y nosotros faltamos a esa instrucción, entonces o el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nosotros le hacemos caso, o cerramos nuestro corazón y entonces Satanás va a venir a acusarnos hasta que nuestra conciencia sea cauterizada. Cuando la conciencia se cauteriza, no quiere decir que todo está perdido. Quiere decir que hay una costra que la cubre, quiere decir que hay algo que está cubriendo nuestra conciencia, que no nos deja oír la voz de nuestra conciencia. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el curso de evangelismo? Que hablábamos acerca de cómo rodear esa costra y podamos entrar a la conciencia de la persona con la palabra de Dios. Pues Adán tenía esa conciencia, había sido instruido, sabía las consecuencias y sin embargo desobedeció. Cuando desobedece, entonces es acusado por su conciencia, por Satanás a través de su conciencia, en cuanto a que cayó. En la narración de la tentación, en Génesis 3, leemos de qué manera el hombre se rindió a la concupiscencia de su carne y la soberbia u orgullo de la vida, ¿sí? Y usó... Qué tremendo, hermano, porque el diablo, pues, que el Señor lo reprenda, ya que dice la palabra, y cegó el entendimiento de la gente, o sea, que sabía, o de la conciencia. Sí, y escuchen esto, porque vemos gente, por ejemplo, que está destruyendo su familia por la droga y lo sigue haciendo. Gente que está destruyendo su familia por diferentes razones y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque está cegado en su entendimiento. Por ejemplo, hay doctores que dicen no fume porque le va a hacer daño. ¿Han oído el testimonio del loco de la celda 8? ¿Sí lo han oído? ¿Cómo? El testimonio del loco de la celda 8. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, si no lo han escuchado, está en internet. El testimonio de este hombre, hermanos, era un estudiante de medicina y empezó a drogarse hasta que se le hizo un cáncer en el cerebro. Le tuvieron que hacer un agujero de 4 pulgadas acá atrás para que le drenara todo el cáncer. Y Dios hizo un milagro en él. Y no solamente le cerró el hueso acá, sino que le sanó el cáncer. Y es un testimonio bastante fuerte, pero él comenta y dice: yo no entiendo cómo una persona que se está preparando para salvar vidas puede caer en la droga. Porque el entendimiento del hombre, pues, sus ojos están cegados. Entonces, en 1 Juan 2:16, ¿qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok, el hombre se rindió, hermanos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida y a los deseos de los ojos. Vieron que el fruto era bueno para comer, lo vieron, y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué vemos ahí? Los deseos de la carne y la vanagloria seréis como Dios. Y se rinde el hombre y usa su poder de hombre para arrancar el fruto y comer el fruto. En este caso, por lo que lo arrancó fue él. Pero usa esto para darle, valga la redundancia, ¿no? Para darle un uso contrario a la voluntad de Dios. Usa su capacidad, usa su inteligencia, usa su conciencia que estaba instruida para hacer algo contrario a la voluntad de Dios. El alma, a sabiendas y de buena voluntad, empleó el cuerpo para pecar contra Dios. Esta combinación del alma pecante con un cuerpo humano constituye lo que se conoce como el cuerpo de pecado. Y según Romanos 6:6. O la carne, según Gálatas 5:24. La inclinación o deseo del alma en el empleo del cuerpo de esta manera se describe con la frase intención de la carne en Romanos 8:7, porque el hombre pecó con el cuerpo
será juzgado de acuerdo a lo hecho por medio del cuerpo, según de Corintios 2:10. Esto envuelve una resurrección. La Biblia habla de dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para vergüenza y confusión perpetuas. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Entendieron todo? ¿Sacaron de 6? Bueno, de todas maneras, la próxima semana continuamos. No hemos terminado todavía con el nombre de su caída y su redención. Ahorita estamos en la caída. Esperamos en Dios que sea de bendición, hermanos, para todos y cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. No sé, ¿se fue? ¿Está arriba? Yo creo que está allá arriba. Bueno, no sé si está en la calefacción, yo creo que iba a quitar la tablilla para... Hermanos, les comento, ya revisamos ahí la tablilla, la revisó Ebed, pedí una segunda opinión, hermanos, a un hermano que también se dedica a esto, y sí, el hermano confirmó lo que Ebed ya nos había comentado, que la tablilla se descompuso. El comentario que nos hacen, hermanos, es de que si la calefacción estuvo en un sótano, como si estuvo, y luego la dejaron en un patio, como también la dejaron, ustedes saben que estaba toda sucia, los componentes electrónicos de la tablilla se podían haber echado a perder. Entonces es por eso que la tablilla se descompuso. Es la explicación que nos dan. Entonces sí, la calefacción sí tenía años en un sótano y no sé cuánto tiempo en un patio afuera. Entonces es por eso que la tablilla se descompuso según las teorías que nos dan, las explicaciones. Entonces el evento se está por favor ya de retirar la tablilla, creo que la traiga, y vamos a tratar de comprarla a la brevedad para poder tener funcionando nuestra calefacción otra vez. Entonces pues así está la situación. Ya no sé si va a parar la transmisión, sino para que me paren. Vamos a orar, hermanos, y cerramos la transmisión para comenzar ahorita con nuestro culto. Padre, en el nombre de Jesús queremos rogarte, Dios, que esta palabra que ha sido enseñada, Señor, en nuestras vidas en esta tarde quede en nuestro corazón y seamos edificados y tengamos, Señor, aún más argumentos, Señor, a favor de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a conservar la fe, a pelear por la fe, que no vengan teorías, Señor, que nos muevan de nuestra convicción, Señor, sino que podamos tener bases sólidas para la fe que tú has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Pues que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a prepararnos para el culto.